Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a ser fieles, siervos fieles a ti, el único gran Rey y Señor. A no afanarnos, Señor, y a buscar primeramente tu reino. Ayúdanos a comprender esta verdad por el poder de tu Espíritu y vivir por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento. Muchas gracias. Vivimos en una cultura en donde el sistema económico se rige y se mueve por términos completamente distintos a los tiempos de Jesús. El Imperio Romano no es lo mismo que la economía del Imperio Romano no es la misma a cómo nosotros entendemos hoy la economía. Y déjeme decirle que esto influye radicalmente en cómo entendemos el texto. Hoy nosotros, al hacer una lectura superficial de esto, podríamos pensar de que hay una opción de servir a dos señores o a varios señores, ¿sí? Pero si realmente entendemos el contexto en donde Jesús lo está diciendo, eso va a cambiar totalmente nuestra comprensión de esta verdad. Así que preguntémonos, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Y qué implicancia tiene para esos discípulos y para nosotros hoy? ¿Ya? Vamos allá. Lo primero que nosotros debemos entender es que este sistema era distinto, muy distinto. Cuando Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno por sobre el otro, por lo tanto no podéis servir a dos señores, Jesús está hablando con una palabra que para nosotros es un poco desconocida. Para nosotros servir es algo que podemos hacer continuamente. Quienes de ustedes trabajan, y en sus trabajos, si ustedes se enemistan con su jefe, si ustedes encuentran que su jefe tiene un trato injusto, o si asumieron un trabajo y ese trabajo no le ofrece las condiciones laborales que ustedes pensaban que iban a tener, es normal que ustedes digan, a este señor dejo de servir. Me voy y busco otro empleo. Pero en los tiempos de Jesús esto era distinto. El Imperio Romano se movía bajo un sistema de esclavitud. Por lo tanto, habían familias enteras que pertenecían a cierto amo, toda su vida viviendo ahí. Y ellos no podían decir, ya no quiero servirte, sino que estaban obligados a servir a ese amo. Por lo tanto, Jesús lo que utiliza no es una palabra que está diciendo de una forma ligera sirvan, sino que está diciendo doulos. Y eso quiere decir sirvan como esclavos. Eso puede estar diciendo ser esclavos de, servir como esclavo o estar bajo la autoridad absoluta de. Y eso cambia radicalmente nuestro entendimiento. Porque entonces Jesús lo que está diciendo es que el servicio a un Señor se da única y exclusivamente a ese Señor.
Por lo tanto, cuando Él está hablando de servicio, ellos están entendiendo de que es imposible, hermanos, que una persona sirva a dos amos. Porque por más que yo encuentre que mi amo o mi Señor aquí en la tierra, no el Señor Jesús, puede ser injusto, ellos entendían que no podían irse de ese lugar. Tenían que seguir sirviendo. Por lo tanto, Jesús les dice, es imposible que ustedes sirvan a dos señores. En algún momento se revelará realmente a quién sirven. ¿Se fijan? Jesús dice, ustedes creen que pueden servir a dos señores, pero o amarás uno y menospreciarás al otro. Porque sí o sí, hermanos, los cristianos que estaban escuchando a Jesús entendían de que la exclusividad era del amo, del Señor, del soberano, quien tenía autoridad por sobre ellos. Es por eso que Jesús dice que ustedes o me sirven a mí, en realidad está hablando a Dios, pero ahora en la revelación completa entendemos que nuestro Señor, ¿cierto?, es Jesús. O las riquezas. Y Él empieza a dar una serie de detalles de cómo una persona puede desviarse tras las riquezas. Pero lo primero que quiero que entendamos, el primer punto crucial en esto, es que el reino de Dios exige lealtad absoluta al rey. Por eso que Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. O tú menosprecias al Señor Dios y exaltas al Señor riqueza, o desprecias a las riquezas y eres leal a Dios. No hay término medio. Uno de los dos terminará siendo quien esté por sobre el otro. Y eso se reflejará con el tiempo. De buenas a primeras, los cristianos podemos decir, no, yo sirvo al Señor. Pero muchas veces, hermanos, somos tentados a vivir de una forma mixta, creyendo que podemos servir a uno y al otro. Un poquito por acá y un poquito por allá. Un poco me desvivo por las riquezas, otro poco me desvivo por servir al Señor. Y todo eso en una forma muy equilibrada. Pero veamos lo que dice 1 Timoteo 6:9. Dice así, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, fíjese que no está hablando de los del mundo, sino que está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo a Timoteo le deja claro de que un cristiano que está dentro de la iglesia, alguien que aparentemente ha hecho confesión de fe, que vive siguiendo a Cristo porque va a la iglesia, no necesariamente puede que tenga toda su lealtad a ese Señor. Puede que un cristiano dentro de la iglesia crea que simplemente estando ahí está ok. Pero Pablo le dice no. Algunos de ustedes se extraviaron porque tenían amor al dinero. Y se fueron lejos. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Lo notan? Un cristiano corre este peligro. Y Jesús estaba consciente de ese peligro que corrían sus discípulos si mal entendían el señorío de Jesús. Una de esas personas que se reflejó al final de sus días, que amaba más las riquezas que al Señor Todopoderoso, fue Judas Iscariote. Fue capaz de vender al Señor por un par de monedas de plata. Muchos de nosotros quizás vamos a decir, yo no sería capaz de vender al Señor. Pero sí quizás podríamos desviar nuestra mirada tras riquezas, ir tras ella. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que el reino de Dios exige lealtad absoluta. Así que pregúntese, hermano, ¿cómo se expresaría vivir con un poquito por acá y un poquito por allá? ¿Cómo en realidad se podría expresar que yo ame a las riquezas y a Dios? Y que en algún momento de mi vida se termine expresando que amo más a las riquezas. ¿Cómo es que esto realmente se puede evidenciar? Y lo primero que quiero establecer es que el estándar debe ser absoluto. Debemos todos procurar de que Cristo sea quien reciba toda nuestra honra y lealtad. Pensar que podremos jugar con un poquito menos que darle la lealtad al Señor ya es bajar los estándares.
El Señor está exigiendo que toda persona que quiera vivir bajo su cuidado entienda que Él es el único Señor. No hay otro. Por lo tanto, si usted quiere preguntarse cómo es que yo podría evidenciar que estoy sirviendo a ambos señores, veamos cómo es que una persona hoy puede vivir de esa forma. Algunos creyentes creen que viniendo un par de domingos en el mes pueden adquirir la espiritualidad suficiente como para soportar el mes, como para que su vida espiritual no se derrumbe. Por lo tanto, puedo ir un domingo, puedo faltar el otro, o puedo ir 2 domingos y faltar 2 domingos, total, así me equilibrio. Y no, hermanos. La lealtad absoluta se refleja desde consagrar el día del Señor como el día del Señor. No hay nada más importante que ese día. Porque fíjense, estamos hablando de riquezas. Y Dios hizo todo en 6 días y descansó el 7º. ¿Para qué? Para que nosotros también, al disfrutar de ese día de descanso, lo santifiquemos para el Señor. Muchos cristianos no encuentran ni descanso para su físico, ni para sus almas, porque son traspasados de dolores, porque fueron tras las riquezas. Porque no fueron capaces de entender que el verdadero descanso se encuentra cuando el día del Señor es consagrado para el Señor. Ese único día en el que Dios reúne a sus hijos para no solamente hacerlos descansar de sus obras, de su trabajo, sino que de su alma. Usted puede devocional tras devocional de la semana hacerlo, pero este es el día que el Señor ha preparado para que toda su iglesia se reúna a descansar junta en sus plantas. Y sobre todo, hermanos, si es cena del Señor. Porque no es solo descansar, es sentarse a la mesa recordando lo que Cristo hizo y lo que hará. Esta entonces es una gloriosa verdad, es un filtro para decir quizás estoy inclinando mi vida tras otro Dios. Si es que Dios no es el Dios del domingo, de mi vida, el reposo absoluto en este día. Estoy consciente que hay creyentes que no trabajan en un sistema como el mío, diurno, 44 horas, de lunes a viernes. Estoy consciente de eso, hermano. Hay creyentes que pueden ser carabineros, personal de salud, que trabajan en un turno diferido, o sea, una vez en la noche, otra en la mañana, otro día el día entero. Lo entiendo. Si ese día, por ejemplo, de trabajo normal para ti cae día domingo, está bien, pero ¿por qué quizás aceptar turnos extras ese día? ¿Por qué quizás no mejor conversar con tu jefe terrenal y decirle, ¿sabe qué, jefe? Yo estoy dispuesto a trabajar todos los días, pero este día quiero apartarlo para el Señor. Y a veces los cristianos creen que ese jefe va a decir, bueno, te castigo. Pero ¿y qué tal si ese castigo es para honrar al Señor que exige toda lealtad? ¿Qué tal si unos pesos menos realmente están reflejando que tu lealtad es para Dios? Yo creo que de todas formas ese camino es más excelente que inclinarse tras las riquezas. Pero también podríamos caer en otro error. Otra persona que diga, yo voy todos los domingos, no falto ni un domingo porque es el día del Señor. Pero el resto de la semana vivo tras mis deleites. Es la misma competencia, Dios y las riquezas. Y Dios no está dispuesto a compartir su puesto con nadie. Por lo tanto, lo que Dios está exigiendo es lealtad absoluta y no de los domingos, de la semana, del mes y del año completo, porque Dios exige tu vida. No es más ni menos que tu vida. Toda tu vida rendida a los pies del amo, a quien va a cuidarte en cada momento de tu vida. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto a priorizar el domingo, pero no únicamente el domingo. Los exhorto continuamente, hermanos, a ir tras Dios todos los días. Que tu devocional sea intransable. Destina tiempos y tiempos de calidad. No ese tiempo cuando estés con los ojos entrecerrados, con un poco de sueño, quizás con el estómago vacío. Quizás destina el tiempo donde mejor te sientes, cuando estás más despierto. Porque ese es el momento en que más aprovecharás tanto la lectura de la palabra como la oración. Quizás en ese tiempo podrás permanecer más tiempo despierto para meditar en lo que acabas de leer. Pero destina tu semana completa, no solo un día como el domingo. Otras personas pueden decir, yo destino mi semana completa, el domingo, pero no soy capaz de bendecir a nadie del pueblo de Dios. Si se fijan, hermanos, a lo que estoy llevando al pueblo de Dios hoy,
a que todos pensemos que Dios exige nuestra vida. No es únicamente nuestro tiempo, es todo lo que somos, nuestras relaciones, nuestro dinero, todo, hermanos. Y lamentablemente, muchos de nosotros hemos cerrado nuestros ojos a esta realidad. Así que lo primero que Dios está diciendo es que Él nunca compartirá su señorío y su gloria con nadie más. Isaías 42:8 dice así: yo soy el Señor, este es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y esto es hermoso porque usted va al mundo pagano. Los griegos tenían un templo con muchos dioses. Los romanos tenían un templo con muchos dioses. Y ellos a donde iban podían añadir más dioses. Pero nuestro Señor, nuestro único Dios verdadero, no comparte su gloria con nadie más. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en su corazón. Su corazón debe ser el templo para que el único Dios verdadero siente su trono y de ahí nadie más lo mueva. Ningún otro Dios, y menos las riquezas. Creo que se entiende el primer punto. Y usted dirá, si David se demoró todo esto en explicar un versículo, ¿cuánto tardarán los otros 9? Y déjeme decirle que nos vamos a saltar muchos versículos. Quiero que entendamos la verdad de pertenecer al Señor para luego ver qué implicancias tiene. Lo primero, hermanos, es que nuestro Rey exige lealtad absoluta. Él no comparte su señorío con nadie. Lo segundo es que nuestro Rey y su reino exige prioridad absoluta. Y podría sonar similar, pero no es lo mismo. Jesús, en el versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y muchas veces, y hemos escuchado esta predicación antes, hemos escuchado predicadores que han hecho que nuestra imagen, nuestra visión se vaya tras las riquezas. Por lo tanto, busquemos a Dios para obtener riquezas. ¿Sí? Al final del día, el Dios sigue siendo las riquezas. ¿Por qué? Porque queremos ir a Dios para obtener lo otro. Pero esa no es la visión que Jesús está mostrando. Está diciendo, ustedes tienen que ser fieles y leales al Señor, pero también priorizar al Señor por sobre todo. Y no es lo mismo. Y déjeme mostrarle cómo esto se grafica de que no es lo mismo. ¿Se imaginan en los tiempos de Jesús hablando de un señor que tiene muchos siervos o esclavos a su disposición? Y hay un esclavo que se digna a decir: Señor, yo soy leal a ti. Voy a serte fiel toda mi vida. No me voy a ir jamás de tu lado. No voy a mirar a otros amos. No te voy a comparar con ellos. Pero no voy a mover ni un dedo y me voy a quedar aquí a tu cuidado. Eso es un flojo, una persona negligente. Alguien que teniendo un señor no lo honra y no lo prioriza. Un verdadero siervo, un verdadero esclavo que amaba a su señor, ¿qué haría? Iría continuamente: Señor, sus deseos son órdenes. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy en tu finca? Señor, estoy a tu disposición. Eso haría un esclavo o un siervo que vive continuamente en su reino. Es por eso que Jesús, ¿qué dice? No se afanen por otras cosas, sino que primero que busquen al reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque el reino que Jesús trae nunca, escuche bien, nunca se desliga de la justicia. Y hoy veíamos cómo es que Cristo nos justifica. Glorioso. ¿Por qué? Porque sería absurdo pensar que este reino es un reino de injusticia. Es un reino donde el Señor es un tirano, que no le importan sus siervos. Sería absurdo pensar que nuestro Señor lo único que quiere es que le sirvan y Él no dar nada. No. La Biblia nos muestra que nuestro Dios ha tenido un plan y en ese plan ha amado a sus hijos. La semana pasada veíamos que nos adoptó y nos hizo cercanos. Nuestro Dios nos ama y trae su reino de justicia para que nosotros pertenezcamos a Él. Su reino es de justicia. ¿Y cómo lo podemos ver, hermanos? Él, el justo, entregándose por los injustos. Dios, en su reino de justicia, jamás nos debería haber dejado entrar por ser injustos. Todos nosotros nos equivocamos y continuamente. Nuestro corazón está lleno de odio por dentro, de injusticia,
de rechazo. Pero Cristo ama y de una forma como nosotros muchas veces no amamos. Él ama y se entrega para que los injustos pertenezcan al reino de justicia. Trae su justicia, el reino de justicia. Él es el justo, el rey justo, pero hace que los injustos se vistan de su justicia y que pertenezcan a Él. Él hace que siervos inmundos, en la basura, en otros reinos, sirviendo a otros señores, los viste con ropas finas y los pone a servir al mejor rey de todos, al que ama, al que no es un tirano. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podremos ser tan egoístas de entrar al reino de justicia, de ser revestidos de ropas de justicia y no compartir de este reino a otros que no conocen al Señor? De justicia. ¿Cómo entonces yo también podré ser justificado y no querer ser cada día más como mi Señor que me lavó? Por eso que yo digo que no es solamente decir yo soy leal al Señor, porque eso podría ser de la boca para afuera, sino que la disposición del corazón, que el Señor sea el todo en nosotros, marca mucho. Y es que el Rey exige no solo lealtad absoluta, sino que prioridad absoluta. Continuamente busque el reino de Dios y su justicia y obtendrá a Cristo. Búsquelo. En el siglo II, uno de los padres de la iglesia, al ser llamado por el emperador romano, querían que él negara que Cristo era su Señor. A lo que, hermanos, él responde esto, y es una de las declaraciones que más se ha patentado en la iglesia en los primeros siglos. Él dice, 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podré blasfemar contra mi rey que me salvó? Ni la muerte era para él un obstáculo, porque entendía que cada día que él estuvo en el reino de Dios, su rey nunca le falló. Y él entregó su vida por ese rey. Su prioridad era su rey. Cualquier otra cosa, hermanos, es una contradicción. Déjenme comparar todo lo que ya hemos estado viendo del Sermón del Monte con la palabra de hoy. Este reino es de los que han aborrecido a su hermano o prójimo, pero que han depositado su confianza en que Jesús los ha amado. Por lo tanto, Jesús, en su injusticia, en su justicia ha hecho a los injustos que aborrecen, los ha hecho justos. Por lo tanto, ahora la ética en este reino es amar al hermano y a todo hermano. No a uno y a otro, no. No, hermanos, a todo hermano. Porque la misma sangre que pagó por tus pecados y que te vistió de vestiduras blancas, pagó por la sangre de tu hermano. Es imposible que tú aborrezcas a tu hermano. Este reino es de los que han codiciado a otra persona adulterando en su corazón, pero que han confiado en que Cristo ha pagado por esos pecados. Por lo tanto, dejan de mirar a las otras personas del sexo opuesto con otros ojos, sino que esos ojos son únicamente para su esposo o su esposa. Este reino es de los que han jurado en vano y que muchas veces no han cumplido su palabra, pero que han confiado en que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Por lo tanto, ahora cumplen su palabra, así como Dios cumplió la suya y nos salvó. ¿Se fijan, hermanos? Este reino es de todos los que se han portado mal con sus enemigos, resistiéndolos y rechazándolos, no siendo generosos, pero que han confiado en que quien ha muerto por sus pecados amó a sus enemigos. La ética es distinta. Debemos vivir para el Señor. ¿Quieres saber cómo el Señor quiere que vivan los que están en su reino? Lea el Sermón del Monte nuevamente. Vuelva al capítulo 5 y se va a dar cuenta cómo el Señor exhorta a su iglesia a que en este reino se vive de una forma diferente. Vaya continuamente. Diga día tras día, Señor, quiero vivir para tu gloria. Enséñame a vivir para ti. Toda persona, hermanos, que viene a Cristo y a su reino, no puede quedarse tal cual. Si alguien viene a este reino de justicia y es revestido de justicia, vive en obras de justicia. Vive por su Señor de justicia. Y lo único que quiere hacer es caminar en esas obras. Por lo tanto, día tras día va donde el Señor para ser cambiado. Y cuando se equivoca, vuelve donde el Señor. Y es aquí donde esto se vuelve mucho más atractivo. Un señor tirano, un señor de este mundo, ante la falla de uno de sus esclavos, ¿qué le diría? De hecho, no te pago.
ándate de mi presencia. Pero nuestro Señor, como he dicho, no es un tirano. Todo quien busca el reino de Dios y su justicia y sabe que le ha fallado y en arrepentimiento se acerca, ¿qué hace el Señor? Lo recibe y no lo echa fuera. Gloriosa verdad, hermanos. Nuestro Señor es tan distinto. Por lo tanto, no podemos vivir de otra forma que no sea siendo leales a Él y priorizándolo a Él. Priorícelo en cada segundo de su vida y verá cómo su vida cambia. Y ahora es que esto se pone atractivo. Toda persona que es leal al Señor y toda persona que prioriza al Señor viviendo para su reino, buscando su justicia, puede estar confiado y sin afán de que Él cuidará de él, de que el Señor cuidará de su pueblo. No estamos pidiendo riquezas, no le estamos pidiendo al Señor, Señor, voy a tus plantas, como hacen los del Evangelio de la Prosperidad. Señor, te doy para que tú me des el doble. No. Vamos porque su cuidado lo es todo. Vamos porque su reino lo es todo. Porque si Él no nos diera nada, solo con su presencia de justicia nos basta. Pero todo lo demás viene por añadidura. Gloriosa verdad. Y ahora quiero que vayamos a la última verdad. Este reino otorga cobertura absoluta. Exige lealtad absoluta, pero otorga cobertura absoluta. Los amos de nosotros muchas veces no nos pagan bien. ¿Cuántas veces he escuchado? Si mi amo me valorara, me subiría el sueldo. Si mi amo realmente me valorara, me daría el descanso que le pedí. Si mi amo realmente me valorara, me daría una caja navideña. Pero no, hermanos, en muchos trabajos no somos valorados. Pero no importa. Nuestro Señor, que nos ha comprado a precio de sangre, que nos ha revestido de su justicia, Él sí nos ama y Él sí nos cuida. Fíjense que el párrafo, y no lo volveré a leer porque es demasiado extenso, el párrafo de no os afanéis nos dice 3 veces que no nos afanemos. Y nos dice 3 veces en qué no debemos afanarnos. No nos debemos afanar en lo que comeremos, en lo que vestiremos, o hermanos, o en lo que beberemos. No debemos afanarnos por ninguna de esas cosas. Y ustedes me dirían, David, esa es la razón por la que más me podría afanar. ¿Qué voy a poner en mi mesa? ¿Qué realmente tendré en mi mesa? Porque si no, ¿cómo me muero? Y eso sería un buen argumento si es que esta vida fuera lo último de nuestra existencia. Si es que realmente vivir aquí, hermanos, y a la muerte, después de eso no hay nada, sería un buen argumento. Yo les podría decir, tienes razón, desvívete por poner algo en tu mesa, por tener algo por qué beber y vestirte. Pero esta vida no lo es todo. La vida venidera es lo realmente importante y esta vida es la preparación para esa vida. Y Jesús dice, no te afanes en qué comerás, en qué beberás y en qué vestirás. Y yo veo que la iglesia de hoy, por lo que más se afana es por eso. ¿Cómo llegaré a fin de mes? Me surgió un gasto inesperado en el mes. ¿Cómo llegaré a fin de mes? Tendré que trabajar más. Muchos cristianos piensan cómo llegaré a fin de mes, cuando lo que hacen es despilfarrar su dinero, cuando lo que hacen es vivir una vida que no pueden vivir, viajando donde no pueden viajar, pero después quieren que el Señor los colme de riquezas, cuando son malos administradores. Pero en este reino, toda persona que se dispone a buscar del Señor puede estar seguro de que sus necesidades serán cubiertas. Sí o sí, hermanos. Fíjense que Deuteronomio 2:7, justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés dice esto: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Yo pensando en una de las mejores demostraciones de cómo Dios hace que absolutamente nada falte, es imposible no pensar en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos podrían haber estado afanados. ¿Por qué? Por agua. Y el Señor saca agua de una roca. Ellos podrían haber estado afanados por el pan diario. Y el Señor hace que maná descienda del cielo diariamente.
Tanto es el control que Dios tiene de sus criaturas, que el día sábado los obligaba a ellos, era una demanda de Dios, que recogieran doble porción, porque el domingo era descanso. Y los que no recogieron el sábado doble porción se dieron cuenta que el domingo no cayó nada. Porque, hermanos, Dios los sustentaba diariamente. Y los que guardaron un miércoles o un martes porque dijeron mañana no va a salir pan, se dieron cuenta que el pan que guardaron se pudrió. El Señor sustenta a su pueblo diariamente. Nada falta para los que realmente se disponen a confiar en el Señor. Hermanos, ellos estaban turbados cuando salieron de Egipto. Podrían haber estado afanados en decir, mi vida va a ser quitada, el faraón viene tras de mí. ¿Qué hizo el Señor? Puso una nube que los cubría de día. Puso una columna de fuego que los protegía en la noche. Glorioso. Es glorioso como el Señor protege a sus siervos. Pero nada más glorioso que Cristo muriendo por su pueblo. La verdad es expuesta. Y Jesucristo establece la verdadera razón por la cual no debemos estar afanados en las cosas de este mundo. Jesucristo dice, no es el cuerpo o la vida más que el vestido. No es el cuerpo y tu vida más que eso, hermanos. No es eso más que lo otro. Y te respondo, Cristo pagó por tu vida. ¿Cómo no tendrá cuidado de con qué te vestirás? Si Cristo con su sangre pagó por tu salvación para que tu vida no se pierda, ¿cómo no va a tener cuidado de qué va a haber en tu mesa? Lógicamente lo tendrá, hermanos. Y es una promesa porque de su boca salió que las aves del cielo, que lógicamente, muy probablemente hayan estado frente a estas personas ahí. Y cuando Él dice, y los lirios del campo o estas plantas silvestres, es muy probable que ellos la hayan estado mirando. Jesús le dice, si estas cosas que no hilan, que no trabajan, son vestidas por el Creador, ¿cuánto más ustedes? Hermanos, nuestra vida ha sido comprada por la sangre de Cristo. No se afane, no se afane, no se afane. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Glorioso. Él se puso en esclavitud. Él vino a servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los volveré a leer. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Dios, el Señor de todo, nuestro Dios, no vino para ser servido, sino que Él mismo se puso en actitud de servidumbre para ir a la muerte y hasta la muerte de cruz, por el rescate por muchos. Para que tu vida sea salvada, ¿no es tu vida más que tu vestido? Sí, hermano, y Cristo ya pagó por eso. Gloria a Dios por eso. Cristo pagó por mi sangre, por mi vida. ¿Cómo no vamos a estar seguros? Déjenme leerle una historia. Pongamos la atención porque muchas veces creemos de que el Señor a veces no cubre nuestras necesidades. Y hace 200 años una persona llamada George Mueller en Inglaterra tenía un orfanato. Y se le acercó uno de sus ayudantes y con el ceño fruncido, enojado, le dijo, no hay pan ni nada para el desayuno de los niños. El señor Mueller lo miró y le dijo, lo sé, pero el Señor siempre provee. Minutos después los niños todos entraron al comedor, se sentaron frente a platos vacíos y George Mueller se puso de pie. Niños, vamos a agradecer a Dios por el desayuno. Hermanos, no había nada ahí. Dijo con una sonrisa tranquila. Algunos se miraron entre sí. ¿Agradecer por qué? No había nada. Pero Mueller oró igual. Señor, gracias por lo que estás a punto de darnos. Tú sabes que tenemos necesidad. Confiamos en ti. Amén. Apenas terminó su oración, un golpe fuerte en la puerta. El panadero estaba afuera con su delantal blanco lleno de harina. Señor Mueller, dijo, no he podido dormir. Sentí que debía hornear pan para su orfanato esta madrugada. ¿Podría usarlo? Detrás de él había varias bandejas repletas de pan recién hecho. Los niños quedaron boquiabiertos. Pero antes de que todos se sentaran a la mesa con el pan, otro golpe viene a la puerta. Era el lechero. Mi carreta se rompió justo frente a su puerta, explicó. Si dejo la leche allí se va a echar a perder. ¿Podrían usarla? Esa mañana los niños y Mueller desayunaron pan caliente y leche caliente, hermanos.
Gloria a nuestro Señor, que no desprecia las oraciones de su pueblo. Dios escucha cada una de nuestras oraciones. No son tantas las historias de nuestros abuelos que vivían en escasez y que con un poco de gas podían calefaccionarse días o semanas. No son historias verdaderas las de nuestros antepasados que vivían no con mucho dinero, pero sí confiando en el Señor, que cuando había escasez en su mesa, algún desconocido o amigo tocaba su puerta y les entregaba provisión. No son historias como esas las que nosotros tenemos día tras día muchas veces. Y no, hermanos, y pregunto, ¿no será que a veces la iglesia de hoy no vive este tipo de fe porque no se entrega absolutamente a su Señor? Muchos cristianos hoy tienen pan en su mesa, pero se desviven por trabajo. Son capaces de abandonar sus deberes diarios simplemente por trabajar. Tienen el sustento en su mesa, pero no la confianza que si dejaran de hacerlo, Dios proveería igualmente. Los invito a vivir de una forma totalmente radical. Que Cristo sea nuestro Señor con una lealtad absoluta y con prioridad absoluta. Y les aseguro que cada necesidad será cubierta. El Señor no está prometiendo riquezas, no está diciendo que sobrará, pero sí está diciendo que si pagó por nuestra vida, que es mayor que nuestra comida, que nuestra bebida y que nuestro vestido, sí estará preocupado de eso. Y creo que George Mueller nos da el mejor ejemplo. Por último, hermanos, en conclusión, les pregunto, ¿qué harán? ¿Qué harán? Solamente hay dos caminos, no hay más. O tu vida se rinde completamente a Cristo y vives en completa dependencia de Él, recibiendo cada atención de Cristo a tus necesidades con un amor y una pasión entrañable, o te vas tras las riquezas, o vives tras eso y tú creerás que por tus propias fuerzas tienes todo lo que tienes. Creo yo que el camino más excelente es el primero. Honrar a Cristo, seguirlo a Él, seguir al que pagó por nuestra vida, decidirnos por Él y jamás volver atrás. Porque recuerden, Jesús está hablando de esclavitud, no de servicio temporal. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Señor, perdónanos si muchas veces en ti no hemos confiado, si nuestros ojos han ido tras riquezas. A veces son necesidades, Señor, pero que esas necesidades hacen que nos desvivamos por ellas, no pudiendo ver que si buscamos primeramente tu reino, si vivimos a tus plantas diariamente, tú todo lo cubres. Señor, te pido que muevas la fe de esta iglesia. Señor, una dependencia total de ti, porque confiamos en que hay una cobertura total de ti hacia nosotros cuando vivimos en tus plantas. Señor, queremos que tú seas nuestro amo, no otros amos. Queremos que tú seas nuestro Señor, no otros señores. Queremos entregar nuestra vida en totalidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.